También tenemos que aclarar que la célula es la unidad más pequeña que un ser humano tiene, que básicamente puede vivir por sí sola y que se puede construir de los tejidos del cuerpo. La célula como tal compone tres partes principales, que es la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Ya, parece. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a la célula. Todos los seres vivos están compuestos por células. Algunos solo tienen una y le llamamos seres unicelulares, como esta microscópica bacteria. Otros tienen muchas células y le llamamos seres pluricelulares, como este oso. Pero, ¿sabéis qué es una célula? La célula es la parte más pequeña de un ser vivo. Aunque algunas, como este huevo, las podemos ver a simple vista. Por cierto, ¿sabéis que los huevos de avestruz son las células más grandes que existen? Las células animales y vegetales realizan las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Las partes de una célula son la membrana, el citoplasma y los orgánulos, siendo el núcleo el orgánulo más importante. La verdad es que son unos nombres un poco raros, pero no os preocupéis, porque si prestáis atención, lo vais a entender perfectamente. La membrana es la capa que rodea la célula y la protege del medio externo, es decir, de la luz y de la temperatura. Además, la membrana permite la función de nutrición, ya que facilita la entrada de los nutrientes y la salida de los desechos. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo, y es aquí donde se encuentran todos los orgánulos. El núcleo es el orgánulo más importante de la célula, ya que es su cerebro y dirige su funcionamiento. En él están los genes y en ellos se encuentran las características hereditarias de todos los seres vivos. Nos parecemos tanto a nuestros padres porque heredamos sus genes. Y si no, observad estas crías de cebra y de cocodrilo. ¿A que son idénticas a sus padres? Los orgánulos son de varios tipos y cada uno realiza una función diferente. Ya hemos visto que el núcleo es el más importante, pero hay otros que se encargan de digerir los alimentos o de eliminar los desechos. En las células vegetales, la membrana está recubierta por una capa rígida, llamada pared celular, que permite que la planta se mantenga de pie, firme, rígida. Además, muchas tienen en el citoplasma una sustancia llamada clorofila, que les proporciona el color verde y les permite fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales. Bueno, ya sabéis que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células y que todos ellos son fundamentales, imprescindibles para el equilibrio de la vida, de la maravillosa vida. Desde Happy Learning, como siempre, os pedimos que respetéis y cuidéis la naturaleza y a todos sus habitantes, es decir, a todas las células. Adiós amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Bueno compañeros, una de las otras partes de las funciones de la célula es el citoplasma después de la membrana celular, donde ésta se encuentra en la parte interior de la célula. Esta forma parte de las células eucariotas y procariotas, donde está compuesta por un citosol, un citoesqueleto y orgánulos. Su función principal es contener los orgánulos celulares y permitir su movimiento. El citoplasma se divide en dos, donde es el ectoplasma, la región más externa de sí mismo, y el endoplasma, que es la región más interna del citoplasma.
donde éstas se encuentran en la célula. Con este vídeo damos paso a la inauguración de una nueva sección en Bioexosfera. La vamos a llamar 5 minutos dentro de la célula. En ello vamos a ir introduciéndonos poquito a poquito en la célula y viendo de qué está compuesto esta. Damos paso al primero de los componentes. Una vez que pasamos la barrera de la membrana plasmática, nos encontramos dentro de la célula. Estamos dentro de una sustancia viscosa donde flotan los orgánulos. Y digo flotan entre comillas porque ahora veremos que exactamente no están flotando. Sí, nos encontramos en el citoplasma. Pero antes de hablar del citoplasma, vamos a hacer unas pequeñas distinciones, ya que son términos que se prestan a la confusión. Entre la membrana plasmática y nuclear nos encontramos los orgánulos. Llamaremos citosol al medio acuoso que hay entre estos, donde ocurren multitud de reacciones metabólicas. Embebidos en el citosol encontraremos los orgánulos. Estos son capaces de mantenerse en el mismo lugar o de moverse por la célula gracias al citoesqueleto, encargado de dar forma a la célula y organizarla. El conjunto de citoesqueleto, citosol y orgánulos lo llamaremos citoplasma. Y en el citosol ocurren muchas de las funciones más importantes para la célula. En ella, por ejemplo, se sintetizan, se pliegan y se degradan muchísimas proteínas, pero también en el citosol ocurren un montón de reacciones metabólicas importantísimas para la célula. ¿Y os acordáis que os decía que los orgánulos flotan en el citosol? Pues no, realmente no flotan, están en la posición que están porque están unidos a estas estructuras, al citoesqueleto, al andamio de la célula. Como veis, aquí detrás solo hemos destacado con fluorescencia las estructuras que forman el citoesqueleto. ¿Qué es lo que podemos comprobar? Pues que evidentemente le dan forma a la célula. El citoesqueleto es exclusivo de las células eucariotas. Las bacterias, las procariotas, no lo poseen, ya que para mantener la estructura celular tienen una pared bacteriana. Y además es que son células muchísimo más sencillas. No necesitan este nivel de organización que tienen las células eucariotas. Pero el citoesqueleto no solo está compuesto de una cosa, sino que está compuesto de 3 filamentos diferentes. Los microfilamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios. El primero de ellos, los microfilamentos de actina, van a dar rigidez a las prolongaciones celulares, como por ejemplo las microvellosidades intestinales. Formarán los pseudópodos de macrófagos o amebas. Ayuda a provocar la ciclosis del citoplasma, unas corrientes que favorecerán el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior celular. Formará el anillo contráctil que estrangulará las células al final de la división, en la citocinesis, y junto a la miosina, en las células del músculo, provocará la contracción muscular. Esta ocurrirá en un lugar dentro del músculo llamado el sarcómero. En ella los filamentos de actina, los amarillos, se mueven sobre los de miosina, los rojos. Para que este movimiento se dé, se necesita ATP. Los filamentos de actina tienen polaridad, es decir, son capaces de crecer por un extremo y de crecer por el extremo contrario. El siguiente tipo de filamentos del citoesqueleto son los filamentos intermedios. Estos ayudarán a formar el axón de las neuronas y también las uniones que se establecen entre células vecinas para mantener la estabilidad de los tejidos. El tercer y último tipo de microfilamentos son los microtúbulos. Es una estructura hueca en forma de tubo, formado en su diámetro por 13 dímeros de tubulina, una tubulina alfa y otra beta. Cada fila de repeticiones continuas de dímeros de tubulina se denomina protofilamento. Estos también tendrán polaridad, tendrán un extremo por el que crezcan y otro por el que decrezcan. Las funciones de estos van a ser muy diversas y estarán implicados en un montón de procesos que se dan en el interior de la célula. Junto a los filamentos de actina formarán los pseudópodos,
También crearán cilios y flagelos. Como todos los demás, intervienen en la forma celular. Intervienen en el transporte de vesículas y orgánulos por el interior de la célula. Y van a formar el uso mitótico durante la división celular, mitosis y meiosis. Ahora que ya sabemos de qué depende la forma de la célula, cómo se mueven los orgánulos, quién son los responsables del movimiento de los cromosomas en la mitosis, cómo se forman los pseudópodos, cómo se realiza la citocinesis, orgánulo por orgánulo de la célula. Seguid acompañándome en estos vídeos de 5 minutos dentro de la célula. Hasta el próximo. Compañeros, como ya lo había dicho, la célula basta de 3 partes principales, de las cuales las voy a explicar. Una de estas es la membrana celular, que también es llamada como membrana citoplasmática, que se encuentra en las células y separa su interior del medio externo que lo rodea. La membrana celular consiste en donde esta tiene una doble capa que es lípida, donde es semipermeable. Entre otras funciones, esta se encarga de que donde esta regula el transporte que entra y sale de las células. Una de las otras principales que tiene la membrana celular es que esta le genera protección, una protección estable en su interior de la célula, donde transporta los nutrientes hacia la célula y expulsa todas las sustancias tóxicas que esta tiene, para así como yo lo venía reiterando, para mantenerla estable de su parte interior. Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. En este nuevo año contamos con una novedosa dinámica para presentar los videos, en este caso pues usando animaciones para presentar los temas de una manera mucho más fácil y mucho más entretenida para todos ustedes. Estos videos los pueden encontrar en cjmedicina.com. El tema del día de hoy es membrana celular. Comenzamos el módulo de endocrinología con algunos principios básicos acerca del funcionamiento de la célula y sus estructuras. Recordemos que la membrana celular es una bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos y proteínas asociadas. Los fosfolípidos tienen una porción hidrofílica, que es esta parte polar, y una porción hidrofóbica compuesta por ácidos grasos. Obviamente la porción hidrofílica con afinidad al agua y la porción hidrofóbica pues que rechaza el agua. Debemos tener en cuenta que existen ciertas diferencias entre los fosfolípidos internos y los externos. Entre los fosfolípidos externos encontramos la fosfatidilcolina y la esfingomielina, y en los fosfolípidos internos encontramos la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilserina. También debemos recordar que existen carbohidratos en la periferia de la membrana, así como en su interior en menor cantidad, y algunas proteínas en la periferia de la célula y en el interior de la misma. Además, proteínas transmembranales que pueden funcionar como canales o como receptores. La parte hidrofílica de la membrana está en contacto con el agua intra y extracelular. Teniendo en cuenta estas características, la membrana puede ser atravesada solamente por sustancias que cumplan características específicas, como las siguientes. Por ejemplo, que sean liposolubles, ya que pueden pasar el centro de la membrana celular, o también las sustancias que son muy pequeñas pueden atravesar esta barrera. Otras sustancias, como las sustancias muy grandes, no pueden pasar la membrana de manera directa, o sustancias con alta carga polar, como el sodio, el potasio, el calcio, no pueden atravesar la membrana celular por esa polaridad que tienen. Entonces, ¿qué pueden hacer estas sustancias para pasar? Bueno, pues para esto la célula ha creado unas puertas usando proteínas, y este tipo de proteínas ubicadas en la membrana son conocidas como canales. Hay diferentes tipos de canales dependiendo del tipo de molécula que necesite pasar la membrana.
Entre los componentes de la membrana celular también encontramos moléculas de colesterol, que le dan una estabilidad a la membrana y también ciertas características de fluidez que veremos más adelante. En la membrana celular también existen ácidos grasos que no están fijos y pueden moverse lateralmente, por lo cual se ha denominado a este modelo de membrana celular como mosaico fluido. Esto fue propuesto en 1972 por Singer y Nicholson, quienes determinaron que la membrana celular no es estática y permite algunos movimientos para desempeñar funciones específicas. Gracias a esta fluidez, las partículas muy grandes pueden entrar en la célula mediante una función especializada de la membrana celular que se denomina endocitosis. Las formas principales de endocitosis son la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis se refiere a la ingestión de partículas diminutas que forman vesículas de líquido extracelular. La fagocitosis se inicia cuando una partícula, como una bacteria, una célula muerta o un resto de tejido, se une a los receptores de la superficie de los fagocitos. Casi inmediatamente después de que aparezca una vesícula de pinocitosis o fagocitosis dentro de una célula, se unen a ella uno o más lisosomas que vacían sus hidrolasas ácidas dentro de ella. En la exocitosis, las vesículas secretoras difunden primero hacia la membrana celular, después se fusionan con ella y vacían sus sustancias hacia el exterior. Debemos recordar que la exocitosis en la mayoría de los casos se estimula por la entrada de iones calcio en la célula. La fluidez de la membrana celular también permite y facilita la formación de nueva membrana en el crecimiento celular y la división celular, como ocurre en la mitosis. Bueno compañeros, después de haber explicado lo que es la membrana celular y el citoplasma, nos queda una última parte principal de la célula, que es el núcleo. Bueno muchachos, como podemos decir, el núcleo es un organelo membranoso en el cual se encuentra normalmente en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular organizado en varias moléculas extraordinariamente largas en la línea de ADN, como una gran variedad de proteínas, como las histonas, y lo cual conforman lo que llamamos cromosomas. Compañeros, pues estas son las tres principales partes principales de la célula, donde las cuales fueron explicadas. Espero les sirva de gran avance. No olviden suscribirse a mi canal, que yo sé que les servirá de gran utilidad. Espero les sirva mucho. A continuación, en el video podemos denotar donde tuvimos una breve explicación. Vamos a tener unos videos de complemento para que, por si les quedaron dudas. También tenemos unas pequeñas imágenes de lo explicado, que ustedes se preguntarán qué es. Les voy a hacer una breve retroalimentación de lo que decimos. Primero que todo, pues decimos que fueron las células y los fundadores, que ya saben que fue Robert Koch. Luego de eso, pues explicamos la célula, que pues ya sabemos que la tiene un ser vivo. Luego de eso, pues dijimos las partes de la célula, que pues ya saben que fueron la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Y vale aclarar que ya saben que la célula es todo lo que necesita un ser vivo y es muy fundamental, es la parte más pequeña que un ser humano tiene. Muchas gracias, espero se suscriban a mi canal. Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir cuáles son las diferencias entre el núcleo y el nucleolo. Cuando yo era pequeña me daba que era lo mismo y me daba pereza aprenderme las diferencias entre ellos, pero no es así, las diferencias son muchas y hay que recordarlas porque son importantes. El núcleo, seguramente ya lo sepas, es un orgánulo membranoso y es un orgánulo membranoso que es fundamental para la vida de cualquier célula eucariota, porque es lo que protege el ADN en su interior. Y el ADN, recordemos que es todo
la información genética que yo heredo de mis padres y que yo le voy a pasar a mis descendientes. Y también es la base o el molde para hacer ARN y proteína, con lo cual no estamos hablando de cualquier cosa. Por lo tanto, en el núcleo hay unos procesos que se dan, que son la replicación del ADN y su transcripción, es decir, el paso de ADN a ARN. También es muy importante la expresión genética dentro del núcleo, porque depende de cómo yo lea la hebra de ADN, produciré una proteína, produciré otra o no produciré nada. Y he aquí la madre del cordero, en el núcleo está el nucleolo, que es esa manchita negra que vemos dentro del núcleo. Entonces, el nucleolo, ¿qué hace ese gran desconocido? El nucleolo no tiene membrana alrededor, es una estructura supramolecular, o sea, es un conglomerado de moléculas, pero el nucleolo tiene una función súper importante, que es el precursor del ARN nucleolar, que va a hacer ARN ribosómico. Es decir, el nucleolo es el que tiene la información para hacer los ribosomas. ¿Por qué eso es importante? Bien, si en el núcleo tenemos las funciones de replicación y transcripción y expresión, recuerda que la transcripción hace el paso de ADN a ARN. Si los ribosomas, ese ARN nunca se traduce a proteína, con lo cual yo necesito el nucleolo. Otras funciones que son muy importantes y en las que el nucleolo interviene: regula el ciclo celular, regula la respuesta de la célula a su estrés, no la mía como persona humana, sino de la célula, de cada célula a cuando es estresada. Una célula tú la puedes estresar, por ejemplo, deshidratándola o poniéndole demasiados tóxicos. Cuando eso pasa, el nucleolo se comporta de una manera concreta. Y esa respuesta al estrés tiene que ver con el envejecimiento celular. El envejecimiento celular es el proceso por el cual una célula empieza a perder capacidades que tenía cuando recién acababa de nacer. Todo eso tiene que ver con el nucleolo. En relación al envejecimiento, hay también la actividad de la telomerasa, que es una enzima importante a la hora de luchar contra el envejecimiento celular. Por lo tanto, esas son las diferencias fundamentales. Espero que haya quedado todo claro y tienes algunos ejercicios a continuación en esta misma página web para probar que lo has entendido. ¡Feliz estudio!